vamos. Listo. Ahora, entonces, pórtense todos. Ok, voy a compartir. Entonces, esta noche me gustaría dar una presentación sobre lo que creemos acerca de la Cena del Señor. Celebramos la Cena del Señor el domingo pasado y yo quiero tomar tiempo hoy para explicar la posición de Comunidad Gracia y en esta manera es importante. Quizás para algunos la mayor parte de esto no sea nuevo, ¿verdad? Pero quizás para otros la mayor parte de esto es nuevo. Y como pastores, Jonathan y yo no queremos asumir nada, ¿verdad? Entonces necesitamos compartir la palabra de Dios y es importante. Entonces, vamos a comenzar primeramente con la definición de algunos términos. Entonces, es importante para definir los términos, porque tal vez cuando escuchamos la palabra sacramento, estamos pensando en la Iglesia Católica. Y cuando estamos escuchando la palabra ordenanza, estamos pensando en la Iglesia Bautista o la Iglesia Presbiteriana o cualquiera, sacramento luteranos, ordenanza pentecostales. Entonces, necesitamos definir porque tenemos experiencias diferentes, ¿verdad? Entonces, generalmente la palabra sacramento es definido en esta manera: un rito a través del cual la gracia de Dios se transmite a un individuo. ¿Ok? Eso es importante aquí. La gracia de Dios se transmite. Es un sacramento. Cuando un adorador realiza cierto rito religioso, él o ella recibe la bendición divina, ya sea para la salvación, depende de la tradición de la iglesia, pero para la salvación, para vida eterna, para santificación. ¿Ok? Implica una obra sobrenatural de Dios. Eso es importante. Sacramento, obra sobrenatural, una obra de la gracia, cuando la gracia de Dios se transmite. ¿Ok? Ordenanza es una acción, cualquier ceremonia o acción ordenada por Dios. Generalmente no se considera un conducto de gracia, sino simplemente una práctica ordenada por el Señor. Un acto de un hombre que demuestra su fe y obediencia a Dios. Entonces, esos son solo esos términos, nada más, términos. Tal vez una otra persona está usando ese término en una manera poco diferente, pero esa es la definición, significados de esos términos. Y aquí en Comunidad Gracia, Jonathan y yo llamamos a la Cena del Señor una ordenanza. ¿Por qué? Es una ordenanza porque Dios dijo, hazlo. Hagan esto en memoria de mí. Eso es un mandato. Hágalo. Es ordenanza. Pero es una ordenanza que tiene valor sacramental. Es sacramental porque la gracia de Dios nos permite arrepentirnos del pecado, adorarlo y ser agradecidos. Esa es una gracia. Para disfrutar nuestro tiempo con nuestra iglesia, esa es gracia de Dios. Entonces, para nosotros es una combinación, ¿verdad? No creemos que podemos recibir salvación de la cena del Señor o algo así. Jonathan, ayúdame si mi español no está explicando perfecto o si no, está bien, no necesitas decir nada, pero... Y solo agregaría que típicamente Jennifer está hablando en la Iglesia Católica, ¿no? Creo que sé que hay 5, quizás son 7 sacramentos. Sé que está el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio y sé la extrema unción, ¿no? Al final de la vida. Quizás se me olvidaron 2. Todos estos en la fe católica son salvíficos, ¿no? Entonces, estos actos, estos sacramentos
son elementos que llevan a la salvación. La mayoría se hace una vez, pero la cena del Señor es algo que se repite, se come, y hablaremos de eso más adelante. Se está comiendo el cuerpo de Cristo, y eso transmite, como marcó Eric, transmite algo. Entonces, en ese caso, pero son salvíficos. Y ahí es donde habría una diferencia bastante marcada en cómo nosotros vemos sacramentos y ordenanzas, porque nosotros no vemos ninguna de las ordenanzas que nosotros observamos, son dos, bautismo y cena del Señor, como salvíficos, o sea, que imparten o son una parte, o son un transmisor, para usar ese término, de salvación. Ok. Bueno, gracias. Perfecto. Entonces, hay otros nombres tradicionales para esta ordenanza. Ok. Y yo quiero compartir esta aquí. En 1 Corintios 11, la Biblia se llama la Cena del Señor. Esa es la razón, decimos eso, ¿verdad? La Cena del Señor, porque dice eso en 1 Corintios 11. Pero en el siglo II de la iglesia, historia de la iglesia, un nombre nuevo entró la escena. Santa Eucaristía, Sagrado Santa Eucaristía. Entonces, esta vino de la palabra griego Eucaristeo. Entonces, eso significa dar gracias, porque en Lucas 22:19, Jesús dio gracias por los elementos. Cuando yo digo elementos, estoy refiriendo a vino y pan, ¿ok? Los elementos de vino y pan. Entonces, esa es la razón por 2000 años, ¿verdad? En 2000 años la iglesia estaba usando la palabra Eucaristía o Eucarista, ¿ok? En el siglo XV, siglo XVI, el nombre comunión entró la cena. Comunión vino de la palabra griega koinonia. En esta palabra significa fraternidad, asociación, comunidad, obviamente comunión, participación conjunta. En este nombre se enfoca en la participación y asociación con el sacrificio de Cristo. Soy cristiano, yo quiero asociarme, es buen español, asociarme a ese sacrificio porque soy cristiano, ¿verdad? Así como el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, estoy asociándome con mis hermanos, porque es una acción pública, ¿verdad? Es importante para entender eso. Esa es la razón. Para mí, podemos usar cualquiera. Los católicos les gusta usar esta aquí, Sagrada Santa Eucaristía. Entonces, probablemente no voy a usar esto mucho, pero no tengo el problema con esta palabra, pero está asociado con la Iglesia Católica, pero bíblicamente está bien conmigo, pero esta aquí, la Cena del Señor, está en la Biblia, en Jonathan y yo. Probablemente, Jonathan, vamos a usar la Cena del Señor o comunión, uno de esos, pero todo es el mismo evento, pero hay diferentes creencias al respecto, ¿verdad? Y por cualquier iglesia, hay tradiciones diferentes. Hay una ceremonia de la iglesia católica que es muy raro y no es bíblico, que es parte de su ceremonia, ¿verdad? Pero estoy hablando solamente por los nombres. No son las tradiciones. ¿Es claro, Jonathan? ¿Eso es claro mi español? Sí, Solamente los sí. nombres. No. Ok. Y lo único que agregaría es que dentro de ese gustarnos, la idea de la comunión es bíblico, y apuntaría al domingo cuando hablé sobre, ok, vamos a tomar el pan y vamos a tomar la copa y vamos a volver a nuestro asiento y esperar y vamos a tomarlo juntos, ¿no? Porque es esa idea y lo vamos a ver ahora en el pasaje en Corintios, de que es algo que hacemos juntos, ¿no? Entonces esa palabra comunión está atada a esa idea de que es algo que
que hacemos como comunidad, que hacemos, no hacemos solos, sino hacemos con nuestra iglesia, ¿no? Amén. Y eso es importante, Jonathan, y todo, es importante. Esta fe que estamos viviendo es, no sé, es esa correcta palabra, pero participatorio. Es para participar. No es solamente para tener. No, es algo que necesitamos participar en nuestra fe con mis hermanos, con mi iglesia. Esa es la razón, es importante para pasar tiempo juntos. Pero Hechos 2:42 usa la palabra koinonia aquí, cuando toda la gente estaba reuniendo en las casas y comiendo, y esa es la palabra, koinonia. También es la razón los reformadores protestantes usan esta palabra. Necesitamos continuar. El origen, ¿ok? Fue instituido por Cristo la misma noche en que fue traicionado. ¿Ok? Entonces, Jesús y sus discípulos estaban celebrando la cena de Pascua como un buen judío, ¿verdad? Y Marcos 14, Mateo 26, y hay otros, pero la cena de Pascua conmemoraba los actos salvíficos de Dios a los israelitas, ¿verdad? Que habían llamado a Israel a la existencia y que les dieron un sentido de solidaridad como pueblo de Dios en todas las generaciones. Los israelitos estaban conmemorando, los elementos, pan y vino, los elementos, y no solamente pan y vino por no sé en español, la plato de ceder, el plato de ceder, pero probablemente es igual, pero hay elementos de comer, además de, hay agua con sal, hay parsley, hay otra, no sé, parsley, ¿qué es parsley? Es un otro no sé, es no me acuerdo. vegetales. Cebada, creo que es cebada. Ok, that's onion. Entonces, no importa. Hay muchos elementos de la cena de Pascua representaban la rendición de los israelitas de la esclavitud bajo los egipcios, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba celebrando esta Pascua por la por la última cena antes de su crucifixión. Cuando Jesús elevó el vino en Marcos 14, en Mateo 26, cuando Jesús elevó el vino en su último cena de Pascua de Jesús, alteró la representación. Él dijo, esta ya no representará la sangre del Cordero Pascual en Egipto, sino mi sangre, el Cordero de Dios del Pacto Nuevo. Entonces, no celebramos el significado del Antiguo Testamento porque no somos judíos, ¿verdad? Somos cristianos. Entonces, no celebramos el significado del Antiguo Testamento porque el Nuevo Pacto le da un nuevo significado. La comida de Pascua estaba señalando a Cristo, pero también señalando atrás en la historia por el cuerpo de Israel, ¿verdad? Pero para nosotros solamente ese tiene un significado. La función prevista del memorial es la misma, pero el contenido, el foco ha cambiado. Los actos salvíficos de Dios ahora están centrados en Jesús. Hay una clara implicación de que Cristo es el nuevo Cordero Pascual. Algo de agregar, Jonathan, ¿está bien? Ok. Los elementos de la cena del Señor es pan y vino, que yo dije, y pan representa el cuerpo de Jesús. Dirige nuestra atención a la encarnación, el profundo misterio de que en Cristo Dios se hizo hombre. Un verdadero hombre, un ser humano que un cuerpo y alma como tú y como yo. Él fue un hombre.
Esa es la razón, tenemos un pan que representa el cuerpo de Jesús, que estaba quebrado. Que fue quebrado. Vino representa la sangre de Jesús, los medios por los cuales el pacto fue asegurado y sellado para nosotros, no para ser adorado. Los elementos, no para ser adorado, no se deben usar para ningún otro propósito místico o religioso. Es importante. Vamos a hablar en como 2 diapositivas sobre los católicos. Es poco místico, ¿verdad? Pero necesitamos entender, no estamos adorando los elementos. No está, Jonathan y yo no presentamos el pan para usted, para adorar, para ustedes, para adorar, ¿verdad? Entonces, es importante. La presencia de Cristo es la cosa que es más diferente, distinguishable, no sé, es más Distinguible. distinguible, es cómo entendemos la presencia de Cristo. Por los católicos, en transubstanciación es un cambio de sustancia, los elementos. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo. Los elementos se transforman. Okay? Ellos usaría Juan 6 para defender esta posición. Vamos a leer eso en un momento. Pero esta es una enseñanza común en la Iglesia Católica, aunque muchos católicos no la aceptan. Yo averigué solo en los Estados Unidos, no sé sobre aquí, en los Estados Unidos, entre los católicos, solo 1 de cada 3 católicos sostiene la transubstanciación. Entonces, solamente 30%. La mayoría de los cristianos piensan que es simbólica. Hay muchos, la Iglesia Católica enseña esta. Pero según ¿cómo se llama un survey? Que es ¿cómo se dice? Survey. Una encuesta. Encuesta en los Estados Unidos, entre los católicos, solo menos que mitad creen en transubstanciación. ¿Ok? La otra enseñanza común en la iglesia luterana, pero no es común o famoso como es transubstanciación, pero consubstanciación. El cuerpo y la sangre de Cristo coexisten sustancialmente con el pan, el vino consagrados. No hay cambio místico, pero ellos creen que el cuerpo y la sangre de Cristo coexiste con estos elementos. Entonces, la presencia, los dos, luteranos, unos de anglicanos, no todo, muchos católicos, porque esa es la enseñanza, doctrina de la congregación, de la iglesia católica. La mayoría de ellos piensan que la presencia de Cristo está aquí en los elementos. ¿Okay? Pero, como protestantes, creemos que la Biblia, sabemos que la Biblia dice que Dios en Mateo 28, estoy contigo siempre. La presencia de Cristo es cada minuto, de cada día, de cada semana, de cada mes. No necesitamos comer un pan o beber, tomar un vino para experimentar la presencia de Dios. Vamos a continuar. Para nosotros, comunidad Gracia, la presencia de Cristo no está en los elementos. Ellos son simbólicos, son metafóricos. ¿Okay? Dios está con su pueblo, nunca los dejará. Y ellos nunca lo dejarán a él tampoco. En Mateo, vamos a estar en Cristo. Cristo está en nosotros siempre. Estos son elementos alimenticios. Esa es una buena palabra, alimenticios, elementos alimenticios. Esos alimentos
alimenticios porque los alimentos sostienen. Pan físicamente me sostienen, ¿verdad? Pan y vino, ¿verdad? La metáfora es comer comida. Lo que comes te sustenta. Vivimos de lo que comemos. ¿Ok? Es importante. Jesús dice, yo te sustentaré. Vivirás de mí. Voy a darte vida eterna. Entonces, esa es la razón, los elementos en Juan 6, vamos a leer Juan 6 en 2 diapositivas, pero yo quiero mostrar estos. Entonces, el sacramento reservado, el pan, ¿verdad? El sacramento reservado que se ha convertido en el cuerpo de Cristo se guarda durante la semana en un tabernáculo en las iglesias católicas o luteranos también. Dígame. No, para aclarar, reservado hablando de que el que sobró, no se Leftover. usó todo, entonces hay un sobrante de pan al final de la Eucaristía. Gracias. Porque si este convirtió en el cuerpo de Cristo, no podemos botar como basura, ¿verdad? Entonces, ellos ponerla adentro de estos tabernáculos aquí. Y se lleva durante la semana y se lleva a los enfermos y moribundos o se adora durante el tiempo de adoración de la Eucaristía. En la iglesia luterana y la iglesia católica y otros anglicanos, depende de la iglesia, pero anglicanos, porque yo conozco iglesias anglicanos que no creen en esta, pero hay otros sí. Entonces, la iglesia católica enseña, trae tus problemas a la Eucaristía y Él te ayudará. Pase tiempo en la presencia física de Jesús. Yo conozco católicos que piensan que cuando ellos están adorando la Eucaristía, ellos piensan que ellos están en la presencia físicamente de Jesús. Y los católicos creen la vida eterna viene a través de la Eucaristía. Entonces, antes de mailing, Jonathan, ¿algo para limpiar de mi español y todo? Ok, mailing, pregunta, comentario. Ese ritual de los católicos se llama la hora santa. Ok, no sé, se llama la hora santa y se supone que ¿verdad? Y sí, la creencia de esa hora santa es que ahí está el cuerpo de Cristo, que ese es el momento de comunión con Cristo. Sí, ok, perfectamente. En los estados decimos ese sacramento reservado es no sé cómo se llama, leftovers. ¿Es the leftovers? Restantes o sobrante. Sobrante, ¿verdad? Entonces, pero quedarse aquí en esos tabernáculos, aquí, o templos, depende, no sé en Costa Rica cuál es el nombre, pero en los estados es un tabernáculo. Él está ahí. Usted puede pasar durante la semana, usted puede pasar y orar en la presencia del cuerpo de Cristo para buscar mucho poder y sanación o una respuesta, porque un católico me dijo que él está orando a Cristo cara a cara. Entonces, ese es su pensamiento sobre esta adoración de la Eucaristía. Entonces, pero para nosotros, de nuevo, para nosotros, creemos que es simbólico, es metafórico. Cuando leemos Juan 6, perdón, ese es Juan, ¿cómo se llama? Eddie, podría leer esta y yo tengo 3 diapositivas, pero yo quiero que podamos enfocarnos en las palabras para entender
la razón que los católicos piensen que el pan es literalmente el cuerpo de Dios, ¿ok? O el cuerpo de Cristo, ¿ok? Eddie. All right. Si quieres que creamos en ti, le respondieron. Ahora, un momento, perdón. I think- Jesús está hablando a la multitud que experimentó su alimentación milagrosa de los 5,000. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Ok? Entonces, él dijo, solo me sigues porque yo yo te alimentó. Perdón, mi español. Entonces, ese es el contexto. ¿Ok? Perdón, Eduardo. All right. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ok, entonces, esta gente hicieron este punto aquí. Las escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Entonces, versículos 32 del resto de nuestro pasaje es una respuesta a este comentario sobre maná. Ese no sé exactamente, maná. Ya, maná. ¿Ok? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sigue, Eduardo. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo lo Y vamos a resucitaré. saltar a 48. Hay un espacio entre 40, pero porque el tiempo es muy largo. 48, perdón. Ok. Y yo lo resucitaré en el día final. Sí, sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Jesús estaba diciendo, hey, ustedes están buscando el mismo sustento temporal que trajo el maná. Te estoy ofreciendo algo eterno. Eso fue, es algo espiritual, no fue físico. Es algo eterno, no es temporal. Es igual con Juan capítulo 4, con la muchacha al pozo, la samaritana, ¿verdad? Pero en este caso, él estaba ofreciendo agua, ¿verdad? Pero aquí es algo eterno, ¿verdad? Entonces, para terminar, Eduardo. Ujú. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede ser este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Al que coma este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Ok, me gusta mucho este versículo porque este es como la oración de conclusión del argumento. Él está de nuevo hablando sobre
sus antepasados y el maná, porque esto fue el comentario de ellos originalmente. Y Jesús estaba usando su cuerpo como una metáfora, al igual que lo hizo con las parábolas. Parábolas es como un metáforos también, ¿verdad? Muchos de ellos. Entonces, eso es importante para distinguir. Este no es su cuerpo físico. Él no estaba expectando la gente. Él es algo metafórico. Mauricio. Solo por curiosidad, si alguien sabe, ¿por qué es que, digamos, los católicos comen la hostia, que se supone que es el pan, pero solo el cura toma el vino? Jonathan, no entiendo la pregunta. En el rito católico, digamos, cuando se tiene la comunión, yo fui católico, en realidad nunca me metí, en esa parte nunca me metí. Se supone que usted pasa y toma la hostia, que representa el pan, pero es lo único que toman. El vino se lo toma el cura, pero no la congregación. ¿Lo entendió? Why is it, why in the Catholic Church, why does only the priest drink the wine and everybody else just only has the bread? Sí, es interesante porque yo leí un libro, ¿verdad? Sobre esto, porque estoy estudiando la historia de la iglesia. Es interesante porque en el quinto siglo, fue una división entre clerical, no sé qué es clergy and laity, ¿cómo se llama? El clero. ¿Por qué? Y Digamos que los abogados, No. El clero es los religiosos, o sea, Sí. los sacerdotes y la gente normal, que es Laicos. Sí, laicos, eso. laicos. Laicos y los líderes de la iglesia, ¿verdad? Hay una separación. Un hombre se llama yo. Acabo de leer esta, entonces hace una hora. Entonces yo necesito recordar el nombre, pero hay un padre al principio que dice Pelagius, no sé en español, pero Pelagius dice, hey, no me gusta esta separación, porque esta fue una separación. Es todo 100% sobre poder en el quinto siglo. El quinto siglo es solo poder. Siglo 6, siglo 7, siglo 8 es sobre poder. Estamos aquí, ustedes están allí, en el sangre de Dios, es muy especial. En Él va a redimir nosotros y su redención viene de la iglesia, viene de nosotros. Porque esta fue una posición muy común de perdón de pecados por la iglesia, a través de la iglesia, salvaciones a través de la iglesia. Entonces, en el siglo V, los sacerdotes y los obispos comenzaron a pensar, ok, podemos tomar vino y ellos pueden recibir perdón, redención, salvación por la iglesia. No necesita esto, pero yo creo que Mauricio hoy en día no es más normal por todo para tomar el vino, ¿verdad? Hoy en día, o no, No, okay. Que yo sepa, yo nunca lo hice, ¿verdad? Creo que Que no es siempre- prohibido, pero sí había visto en el Concilio de Trento, se determinó ya para el Concilio de Trento, ya estamos hablando de una versión de la Iglesia Católica como conocemos hoy por hoy, ya bastante formada, y en ese concilio se determina que para participar de la Eucaristía no es necesario recibir el pan y el vino, los dos. Con uno o el otro es suficiente. Entonces, la respuesta católica sería específicamente, si recibe uno es suficiente. Entonces, es una cuestión pragmática que la mayoría de las iglesias no están listas para poder dar la copa a todo el mundo. Entonces, solamente es más rápido
Y yo lo he visto, yo he visto en lugares, he estado en cultos donde se está entregando el pan en múltiples puntos, ¿no? Entonces se puede hacer, pero la copa no se separa como hacemos nosotros, que tenemos copa pequeña. Entonces es un proceso más lento. Esa es la respuesta directamente de la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo diría que tendríamos un problema con eso. Perdón, pero entonces eso es, digamos, la cuestión es, pero eso es simplemente por la fuerza del pirucho, nada más porque sí, ya, no hay ningún La sustento Iglesia bíblico. Católica, y lo busqué en la página de ellos, es con uno suficiente, entonces tranquilo, relax, no pasa nada. Y pragmáticamente o técnicamente es muy complicado que todo el mundo vea de un vaso, entonces demos pan más rápido y terminamos con el proceso y tranquilo, que no pasa nada. O sea, literalmente es lo que dice la página y que eso fue determinado en Trento, eso es como 500, no, es más tarde, 700 algo. No, fue después de Calvino De y Reforma. Lutero. Sí, ok, sí, más. Entonces, ahí están diciendo que uno o el otro es suficiente. Ahí es donde iba a decir yo, nosotros estaríamos en desacuerdo, porque la ordenanza de Cristo es cada vez que coman ese pan y beban esta copa, ¿no? A los discípulos. Entonces, para nosotros es importante que sean los dos. Una cosa, cuando yo iba a la iglesia católica, sí recuerdo que en algunas oportunidades tal vez era como una especie de celebración en donde sí la hostia la mojaban en el vino y el sacerdote no la entregaba, ¿verdad? No la ponía en la boca. Ahora, no es cualquier persona que podía, digamos, repartir la Eucaristía, sino que tenía que ser el sacerdote o personas, no sé si tenían algo especial, en el sentido de que eran las que podían ir a lo que llaman el sagrario, ¿verdad? Al que tenían que presentarse, a abrir a donde estaba ¿verdad? Como ellos llaman el Santísimo, y entonces abrir y poder repartir. No era cualquier persona también que podía acercarse y repartir, sino que tenía que ser el sacerdote o una persona específica y en algunas oportunidades también mojar la hostia en el vino y poderla repartir. Ellos tenían, bueno, también dentro de lo que yo recuerdo, es que las personas que eran divorciadas no podían tomar del vino, ¿verdad? Todavía creo que lo tienen, que no pueden acercarse y tomar la cena. Sí. En la historia, es interesante porque en la historia de la iglesia, cuando la corrupción comenzó a entrar a la iglesia, todos los sacerdotes y obispos y la papa, ellos estaban tratando de separar ellos de la congregantes, porque ellos quisieron tener a todos los congregantes dependientes en ellos de la palabra de Dios por 1000 años. Gente no tenía la Biblia en su propio idioma, solamente latín, y por 1000 años. Entonces, este fue un tiempo de mucha oscuridad. Entonces, eventualmente, yo creo que se convierte a algo practical, pragmático o algo así, pero durante el tiempo que estoy estudiando en este momento, siglo IV, siglo V, siglo V, VI, VII, VIII, corrupción estaba dividiendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo, la iglesia universal, la iglesia local, y en esta fue una manera de eso allá. No sé en este momento exactamente las razones. Entonces, en mi mente, la Iglesia Católica está ofreciendo hoy en día el vino, pero tal vez no. Entonces, ¿algo para agregar? ¿Algo más, Jonathan, o no? No, por ahora no. Ok. La ubicación y el horario. Ok.
debía ser observado. La comunidad Gracia creen que debía ser observado por la iglesia local en presencia de otros creyentes. Okay, no es para tomarse solo. Es una ordenanza de la iglesia. Siempre lo vemos en la Biblia tomado como un acto público. Esa es la razón. Hay muchas iglesias durante la pandemia tenían problemas con la cena del Señor de Zoom virtual. Porque y hay unas iglesias no tenían problema con eso, pero otras congregantes tenían un problema porque la Biblia es una ordenanza de público, de mis hermanos, presencial. Pero entonces no tengo un problema con mis hermanos en Cristo que estaba ofreciendo los elementos virtualmente. No, pero Jonathan, ¿algo para agregar a esto o no? No, solo de mencionar, sí, que lo que vamos a ver ahora en Corintios creo que define muy claramente porque todos los argumentos tienen que ver con hacerlo juntos, pero incluso hace un par de semanas en Hechos, no me acuerdo dónde es que llegó Pablo, pero Pablo llega y está con la iglesia y en el día del Señor rompieron pan. Entonces esa idea, nunca oímos que Pablo y Bernabé lo hicieron ahí en el bote. Siempre oímos en la iglesia, llegaron el día del Señor y tomaron la cena. Entonces, el ejemplo que vemos es claro para nosotros. No vemos otro ejemplo fuera de hacerlo juntos, ¿no? Sí. Y otro punto, no hay horario ordenado en la Biblia. No hay horario ordenado. Entonces, algunas iglesias lo toman semanalmente. Eric. Cada semana. Definir horario, quizás hablando de regularidad. No hay una regularidad ordenada. Perdón. Sí. Menos que tiempo, entonces, más de días. Sí. Algunos una vez al mes. Algunos trimestrales o 4 veces al año como ocasiones muy especiales. Para nosotros estamos tratando de hacerlo cada 2 meses. Estamos en ese momento cada 2 meses porque queremos, no tenemos problema con semanalmente o una vez cada mes, pero para Jonathan y yo, en nuestra experiencia, nuestra historia, usualmente para nosotros fue 4 veces al año como ocasiones muy especiales como Navidad, como la Pascua. La Pascua y también y otros, pero es importante para ustedes, para entender, no hay horario ordenado, no hay problema con 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces cada año, o 52 veces cada año, o 2 veces cada semana, pero lo hacemos cada 2 meses en este momento. En este momento tenemos ¿cómo se llama? Scheduled. We have Horario. it scheduled for October. Un calendario. Está en el calendario por una fecha en octubre. Y vamos a celebrar en diciembre también. ¿Verdad? La idea es en febrero. Estamos en el calendario en este momento. Pero ese es no hay horario ordenado en la Biblia. Entonces, ese es, Jonathan, ¿podría explicar poco la autonomy of the church? ¿En qué significa la idea de, cada iglesia puede, no sé, para nosotros nos preguntó el otro si alguien me pregunta qué tipo de iglesia son ustedes y nuestro trasfondo de Eric y mío, pero y a si tuviéramos que localizarnos diríamos que somos un trasfondo bautista, somos bautistas. A veces lo digo con matiz porque hay muchos tipos de bautistas, pero una de las cosas importantes para nosotros es la autonomía de la iglesia. Y eso significa que dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia local, se mantiene la jerarquía se gobierna ella propia, ¿no? Está Cristo como cabeza y después están los pastores y está la congregación en la cual se gobierna entre sí. ¿Qué significa esto?
que si hay una iglesia aquí en Cedros y otra iglesia en Escazú, hermana nuestra, podemos tener mucho en común, pero podemos tener diferencias también donde la Biblia lo permite, ¿no? Entonces, eso significa, mi esposa y yo durante un tiempo fuimos a una iglesia donde había dos diferencias grandes bueno, grandes, no grandes, pero en la cena del Señor. Una es que era semanal. Está bien, no hay problema. Nosotros no lo hacemos así, pero ellos lo pueden hacer y no hay problema. La otra es que hacían, lo mencionó Jennifer, se llama intinción, que es agarrar el pan y meterlo en la copa y tomarlo. Nosotros no lo hacemos. Después de yo estudiar un poco más y eso, siento que no, eso no es la manera que nosotros vamos a hacerlo. Pero yo no voy a decir pecado, no, y no vamos a decir que no se puede hacer, porque hay una autonomía. Entonces, una iglesia puede verse diferente de otra en cómo maneja sus ámbitos eclesiásticos, e incluso cómo estructuran muchas cosas dentro de la iglesia, sobre todo la adoración, el culto, el domingo, las cosas que hacen, las actividades, todo eso. No hay un régimen. Entonces nosotros creemos que Dios dio latitud. Iba a decir es una zona gris, pero no, eso es peligroso, pero hay latitud en la Biblia donde hay espacios que no están definidos, y creemos que Dios ha dado eso como una bendición y hace que algunas iglesias se vean de una manera, otras de otra, ¿no? Y nosotros respetamos eso, al igual que ellos respetan que nosotros lo hagamos diferente. Sí, Y no es gracias. no es malo que haya diferencias. Sí, sí. En la Biblia dice, debe tomarse regularmente y debe tomarse perpetuamente hasta el regreso de Cristo. Dice, solamente no dice nada sobre horario, regularmente, regular, como ordenar. Entonces, ese no es parte de ordenanza. Pero necesitamos continuar. El propósito de la conmemoración, la comunión no es un recuerdo mórbido de alguien ahora muerto. Es una celebración de estar en comunión con el Cristo resucitado y a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Una de esas cosas que ha hecho es perdón de pecado. Esa es la razón. Jonathan está diciendo, preparar su corazón. Eso es una gracia de Dios para preparar, para perdonar pecados. Esa es parte de eso, es una gracia de Dios. Y podemos dar gracias a Dios durante la conmemoración. Estamos reconociendo el sustento que viene de Cristo. Pero también la atención no está en nuestra dignidad, sino en el amor de Cristo por sus ovejas. También sirve como recordatorio de las cosas por venir. Entonces, estamos conmemorando todos los beneficios que tenemos en Cristo. Todos. No solamente la cruz, eso es bueno. La resurrección, eso también. Hoy en día, perdón de pecado. Hoy en día, poder del Espíritu Santo para vivir esta vida. En el futuro, herencia que está llegándonos en cielo, el regreso de Cristo. Entonces, este es el propósito de la conmemoración. Refortalece nuestro vínculo con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, yo quiero decir de nuevo, recibimos una gracia. Entonces, recibimos gracia, pero no de los elementos. ¿Me explico? Es la gracia de Dios lo que trae la verdadera gratitud. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a ver nuestro pecado como realmente es. Es la gracia de Dios la que nos da el amor por nuestros hermanos. Es la gracia de Dios la que trae entusiasmo sobre su futuro regreso. Esas son gracias. Esa es un gracia diferente. Y ese es el propósito de la conmemoración. Una advertencia. Si el enfoque en la cena del Señor se aleja de Jesús crucificado y resucitado, y en su lugar se fija en nuestro propio compromiso humano con el amor, la unidad, la fe y la obediencia, entonces
distorsionamos severamente lo que nuestro Señor instituyó. Que enfoque es Jesús, que Él ha hecho para nosotros. Obviamente podemos pensar en esas cosas, pero esas cosas son secundarios, esas cosas y realmente Jonathan y yo estábamos hablando de eso. Necesitamos hacer estas cosas cada día, ¿verdad? Ese es cada día de mi vida. Yo necesito pensar, enfocarme ok, ¿cómo es mi obediencia? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi unidad? Sí, claro, pero la cena del Señor es sobre todo un recuerdo de la gracia de Dios para con nosotros. Y si no es así, no es nada. La unidad y el servicio son un subproducto de la gracia divina, pero nunca su sustituto. El enfoque debe permanecer en la obra de Cristo, no en nuestra justicia. ¿Ese es claro, Jonathan, o no? Ok. Entonces, el efecto de la cena del Señor, aunque no nos da ninguna habilidad sobrenatural, si nos otorga gracia en un aspecto. No perdona los pecados, los elementos, no perdona los pecados, no se salva, no vuelve a ofrecer a Cristo al Padre como enseña la Iglesia Católica. Los católicos creen que su fue un sacrificio sangriento y un sacrificio, no sé si ese es correcto en español, incruento perpetuos. Entonces, in inglés, Jonathan, the Catholic Church they believe in one bloody sacrifice, but perpetual bloodless sacrifice every mass. Sí, hubo un sacrificio sangriento y indefinidos sacrificios que no son sangrientos, pero son perpetuos. So, ellos están ofreciendo a Cristo cada Eucaristía, cada tiempo. Pero ellos diría que no es sin sangre, solamente una vez sin sangre. Porque Hebreos 10 dice que el sacrificio es una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero los católicos en su doctrina, ¿verdad? En su credo, en su confesión, dice que no es un sacrificio cada ceremonia, cada tiempo de más, no sé, es más, no sé, pero servicio. Misa. Entonces, misa. Ok. Entonces, ese es el efecto. La participación es importante. Queremos comunicar eso. ¿Quién puede participar? La cosa importante es la cena del Señor no tiene valor para los incrédulos. No tiene valor. Es inútil. No puede salvarlos. No tiene valor para los incrédulos. La orden se hizo a los discípulos. La ordenanza, el mandato se hizo a los discípulos. Son cristianos, porque esta es una reafirmación del nuevo pacto. Y los incrédulos no están dentro del pacto, entonces no tiene valor para ellos. Pero Jonathan y yo no haremos lo que Juan Calvino o Juan Knox, principios presbiterianos, hicieron y determinaremos quién puede participar y quién no puede participar. En el siglo XVI, estos hombres, Juan Calvino, Juan Knox, ellos, los líderes de la iglesia presbiteriana y otros ancianos de la iglesia, daban una ficha de comunión de metal durante una visita a su casa para comprobar si el comunicante potencial vivía libre de pecado grave. Entonces, estos líderes, estos obispos, estaban decidiendo quién puede celebrar o participar y quién no puede participar. Y para nosotros, Jonathan y yo, vamos a enseñar nuestra iglesia, esta ceremonia, esta celebración, esta conmemoración es para los cristianos. Es para los cristianos. Pero no vamos a, restringir.
restringir la mesa del Señor a cualquier persona, ¿ok? Pero vamos a enseñar correctamente. ¿Es claro, Jonathan, o no? Sí. Ok. Vamos a terminar con este pasaje aquí. Porque adentro de 1 Corintios 11, Pablo nos da una advertencia. ¿Qué quiso decir Pablo con la palabra indignamente? Porque Pablo en 1 Corintios dice, no hágalo indignamente. Entonces, Eric Champion, fui criado para creer que esto significaba estar bien con Dios antes de tomarlo. Asegúrate de que no haya pecado sin confesar en tu vida. De que eres digno a los ojos de Dios antes de tomarlo, porque si no estarás bajo juicio. Entonces, yo fui criado en esta manera. Entonces, hay un montón de gente en mi iglesia que estaba asustado de tomar la cena del Señor, porque no queremos juicio, ¿verdad? No queremos, entonces, tal vez yo tengo pecado en mi vida, yo tengo miedo, entonces, no sé, no. Entonces, mi papá me dijo que, mi papá me llamó esta semana cuando yo estaba preparando esta presentación. Y mi papá me dijo, hey, mi hijo, ¿qué está haciendo? Hey, papi, yo estaba preparando esta presentación de la cena del Señor. Y él me dijo que cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, 9 años, estábamos en una iglesia donde un pastor siempre estaba empujando esta cosa aquí. Entonces, necesita tener cuidado, porque si tiene pecado en su vida, usted está tomando los elementos de pan y vino, tal vez usted puede estar abajo del juicio de Dios. Entonces, mi papá me dijo que a veces mi papá no tomó, mi papá no celebró porque él tenía miedo para hacerlo. Pero la cosa que la Biblia necesitamos entender, ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es digno del sacrificio de Cristo, y ninguno de nosotros es digno de recordarlo y en esta manera, y ninguno de nosotros será digno de gracia. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? En 1 Corintios 11. Well, necesitamos contexto. 1 Corintios, perdón, en inglés, 11, 17 a 33. Primeramente, el contexto es, había una división en la iglesia. Eduardo, ¿podría leer estos versículos, por favor? Sí. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Hay problemas en la comunión de los creyentes adentro de esta iglesia. ¿Ok? Número 1, esa es parte del contexto, en versículo 18. Cuando comían juntos como iglesia, cuando ellos celebraron la cena del Señor, ellos no estaban interesados en recordar el sacrificio de Cristo solo comiendo y bebiendo. Eduardo, 20, por favor. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Es interesante porque históricamente, durante los primeros siglos, en la iglesia, la cena del Señor fue una comida completa. Una comida completa. ¿Por qué? Porque en Mateo 26 y Marcos 14, ellos estaban comiendo la comida de Pascua. En medio de esta comida, Jesús interrumpió la comida para dar su ordenanza. Mientras comían, Jesús tomó pan y vino y los bendijo, ¿verdad? Bendijo y dio gracias por los elementos. Ellos estaban celebrando Pascua, la comida.
cuando la Biblia hablaba de partir el pan, cuando en Hechos o cualquiera, en este tiempo, en esta época, se refería a la comida completa, no al memorial de Cristo. ¿Ok? No solamente al memorial, fue junto. Ellos estaban comiendo junto y ellos estaban celebrando como un memorial de Cristo junto. Entonces, Jonathan, ¿podría agregar cosas para explicar mejor que yo? Porque hablamos de eso, estábamos hablando. Veamos el tercer punto y yo voy a repasarlo. Ok. Pasemos al tercer punto. Ok. En el tercer punto, no compartían la comida con los miembros menos afortunados de la iglesia. En ese contexto, mientras que los ricos consumirían más de lo que necesitaban. Ellos son baratos. Entonces, Eduardo, 21-22. Pues algunos se apresuraron a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Que acaso no tienen sus propias casas para comer y beber, o de veras quieren deshonrar a la iglesia y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Voy a dar una más, Jonathan, un momento, porque es importante. El sustento físico se elevó sobre el sustento espiritual y la familia de la iglesia. Yo quiero agregar número 4, porque esta es otra parte del contexto. Ellos no estaban esperando a que llegaron todos porque tenían hambre. Versículo 34, Eddie. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Entonces, Pablo estaba diciendo, come un poco en casa antes de llegar aquí, si tienes tanta hambre, pero necesita esperar por todos. Entonces, ese es el contexto. Jonathan, o terminar. Yo tengo un otro aquí, pero Sí. yo puedo esperar. No, siga adelante y yo al final. Ok, la última para mí. Entonces, Pablo los llama a examinar sus actitudes y motivaciones para que su conciencia esté limpia de esta blasfemia. Los últimos versículos, Eddie. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Entonces, creemos que siempre es bueno examinar tu corazón en busca de pecado y centrarte en lo que significa la muerte y resurrección de Cristo para nosotros. Es importante. Pero eso no es lo que Pablo se refiere aquí, en este pasaje. En forma indigna es una cláusula de adverbio que describe cómo estaban haciendo la ceremonia. No es un adjetivo que describa la persona que participa. Es importante. Este está describiendo la forma, la manera. Por eso, Juan Calvino estaba equivocado, estaba incorrecto, en mi opinión. No somos indignos porque tenemos pecados no confesados en nuestra vida. Somos indignos según eso, somos indignos por la manera en que participamos en la cena del Señor. Jonathan. Sí, al final de cuentas es, como dijo Eric, una cuestión de forma, no de condición. No es la condición en la que estoy, sino es la forma en la que me presento. Es una cuestión de motivación o una cuestión de actitud, ¿no? Él mencionó, tenían una falta de unidad. Si esa es mi actitud en la cena del Señor, y yo estoy pensando en mí, y todo es yo céntrico, ¿no? Estoy pensando en mí, no estoy pensando en mis hermanos. No estamos llamados a eso. Un enfoque equivocado, están pensando en la comida, ¿no? Están teniendo
una actitud egoísta donde son glotones, están comiéndose la comida antes de que quizás personas que han considerado el contexto de la cultura, hablando de que posiblemente algunas personas que eran más pobres o eran sirvientes tenían que venir después porque estaban trabajando, y la gente con plata que no tenía que trabajar podían ir antes, entonces podían empezar a comer antes en vez de esperar a que vinieran todos. Entonces, una actitud de pensar en uno, ¿no? No pensar en la unidad, no pensar en los demás. Son impacientes. Entonces vemos una imagen de una motivación, un corazón que está fijado en una actitud incorrecta. No es, y podríamos decir, claro que es pecaminoso esto, pero no está hablando de cómo estoy viviendo en general, porque al final de cuentas la pregunta sería, podríamos mirarlo de otra manera, indignamente, diríamos injusto, como una persona que es injusto, pero nosotros creemos que somos justificados por Cristo, ¿no? Y el que está en Cristo no hay condenación. Entonces, no es que no peco, no es que no tengo fallos, no es que no debo de estar examinando mi vida, pero pensamos que ese texto, en el contexto en el cual se encuentra, está hablando de la actitud, la manera, la motivación por la cual estoy haciendo las cosas, de la manera de la que la estoy haciendo. Entonces solamente agregaría que por eso es que, por ejemplo, ¿se acuerda? Hablé de la autonomía de la iglesia y la latitud que existe de diferentes maneras. Si se mete el pan en el vino. Y yo he visto en las formas, podemos hablar de en las formas de los elementos, ¿no? Un montón, ¿no? La iglesia católica es una hostia que es plana. Muchas iglesias en las que he participado es como, ahora en Estados es muy común como una, no sé, es una cosa que es como una galleta soda como así de grande, como el tamaño de una pastilla, prefabricada en una máquina que es como, está haciendo millones de estas, ¿no? Y había una iglesia en la que nos reuníamos en la otra iglesia, o sea, ellos se reunían los sábados y nosotros los domingos. Y recuerdo que llegué y me encontré un domingo, habían tenido la cena del Señor el sábado y era como un bollo de pan y ellos nada más agarraban y sacaban un pedazo, ¿no? Y era así un bollo grande. Un montón de diferentes maneras. Ahora, nosotros pensamos que es una metáfora, es una imagen, es es simbólico. Ahora yo digo, hey, es simbólico, entonces yo quiero quizás hacerlo de la mejor manera que yo sé. Entonces yo personalmente le pido a Sara todas las veces, Sara, ¿puedes hacernos un pan? Y haznos un pan que podemos romper. Y un pan que se asemeje un poquito más a lo que quizás hubieran tomado antes. ¿Importa de gran manera? No. A mí me gusta usar jugo de uva. Este domingo debía llevar el jugo, se me olvidó, pasé al chino y compré lo que pensaba que era jugo, pero era High C, que termina siendo como un Kool-Aid, no sé, era como un Tang. Y no es lo que yo esperaba. Y cuando lo miré es como, ¡no! Y no me enojé, pero estaba triste. ¿Cambió el valor de lo que hicimos el domingo? No. Mientras mi corazón estuviera bien. Porque podríamos tener los elementos igual que Jesús. Y si mi corazón no está bien, mi actitud, mi motivación, la razón, mi enfoque en Cristo, no importa. Y podemos hacerlo mal, a como he oído misioneros hablar de lugares donde tienen que usar otras cosas, porque no tienen las cosas, no hay uvas. ¿Qué hacemos? Entonces dije, Señor, perdóname, yo quería hacerlo mejor, quería que la imagen fuera más similar, pero no pasa nada. Entonces, queremos hacerlo lo mejor posible, tenemos nuestras preferencias, pero no, creo que no, si la forma es diferente, mientras no sea, quizás, creo que es la actitud otra vez, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, la forma
nos importa, pero lo más importante es nuestro corazón, nuestra motivación, la razón por la que lo hacemos. Entonces, Y la memoria, ¿verdad? entonces, para mí, un pedazo de pan, y si estaban el domingo, vieron que tengo la costumbre de tomar un pedazo que no está roto y lo rompo. Y no es algo mágico, no es místico, pero me gusta hacerlo porque para mí yo soy una persona visual. Entonces, ver el romper del pan cuando Cristo habla de que ese es mi cuerpo que es roto por ustedes, me ayuda a mí. Entonces, quizás ayuda a otra persona. Él está hablando de esta es la copa de vino, ¿no? Entonces, tener jugo de uva lo prefiero a jugo de naranja o Kool-Aid, ¿no? Lo prefiero, pero al final de cuentas no va a cambiar el efecto porque no está haciendo una magia en nosotros, ¿no? Es nuestro corazón que está o está con la motivación correcta y estamos enfocados en Cristo, en lo que Él hizo y Él lo hizo bien. Entonces, nosotros no tenemos que ir, agregaría esto. Por eso es que nosotros como iglesia, y no estoy juzgando a nadie que lo hizo diferente, igual que Eric dijo, nosotros como no es salvífico, entonces si yo vivo 20 años y voy al cielo en 20 años y nunca más tengo la cena del Señor por X razón, no dejo de ir al cielo, ¿ok? Quiero tener la cena del Señor, es importante para mí. Por eso es que durante 8 meses en la pandemia no lo hicimos. Porque no iba a cambiar nuestro destino eterno. No tiene un efecto mágico que me va a hacer un mejor cristiano. Yo sé que mi corazón y los corazones de ustedes el deseo estaba ahí. Y yo creo que Dios sabía eso. Eric cree que Dios sabía eso. Entonces esperamos a poder unirnos. Eso es nuestra opinión. Y es como en la autonomía de nuestra iglesia, nosotros tomamos esa decisión. Es decir, bueno, vamos a sufrir, ¿no? Vamos a tener ganas de hacerlo. Y qué dulce fue poder hacerlo otra vez, juntos. Pero que es importante para nosotros. Entonces, las formas importan, pero no más que el corazón. Eso era. Hemos pasado la hora y obviamente yo quiero recibir sus preguntas si tienen. Ojalá fue claro la posición de la comunidad Gracia de esto. Probablemente vamos a dar esta presentación próximo año también, solamente para recordarnos, ok, ¿cuál es la razón? Estamos haciendo eso, ¿en qué significa eso? Pero así ustedes tienen más preguntas sobre este tema, mándenos un mensaje y podemos continuar esta conversación durante la semana y todo, pero pensamos que esta sería una buena oportunidad. Inmediatamente después del domingo podemos enseñar la posición de la comunidad Gracia. Sí, veo una Jennifer mano. o Raúl. Buenas noches, soy yo. Yo verás que me gustó mucho, la verdad, el estudio de esta noche. Yo quería contar algo a manera de experiencia de cuando yo era niño en la iglesia en la que crecí. Era, bueno, como lo comenté, creo que en uno de los estudios anteriores, era bastante tradicional y, ¿cómo fue la palabra? Legalista. Entonces tenía la costumbre que para la cena del Señor separaban, y ahí mismo en el salón, a un lado izquierda hombres, a la derecha mujeres, y a los que eran indignos se quedaban en la parte de atrás y solo al frente los que podían tomar los elementos. Y ahora que mencionaba sobre la autonomía de la iglesia en cuanto a las prácticas, bueno, me acordé de eso en ese momento. Era bastante feo, la verdad. ¿Verdad? Que entre los hermanos se viera eso, porque inmediatamente, vamos a ponerlo así, si yo volví a ver a una persona que no pasó adelante a tomar la cena, inmediatamente mi corazón iba a juzgarlo, sin querer, ¿verdad? Yo ya está en pecado y por eso no tomo la cena. Inmediatamente yo me convertía, pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? Sí, en juzgar a la persona y ya estaba actuando mal y ya me convertía en una persona que tampoco iba a poder tomar la cena. Entonces, me acordé de eso. Fue una iglesia en la que yo crecí, siendo niño. Mis papás fueron pastores. Y de otra cosa para agregar, como lo he explicado, o una manera de que yo lo entendí como lo ha explicado el pastor a la iglesia, donde
Entonces, esto sé que funciona en español, en inglés no, con respecto a la forma. Cuando la Biblia dice, bueno, en la Reina Valera usa la palabra indignamente. Entonces separa la palabra como de una mente indigna, ¿verdad? Que es tu mente en que estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es un memorial de Cristo, ¿verdad? O como dice luego Pablo, si tienen hambre de comer y tomar algo, mejor se van para su casa, porque lo que estamos haciendo es recordando, ¿verdad? Es un memorial. Entonces nuestra mente tiene que estar consciente de qué es de lo que estamos haciendo en ese momento. Sí, es importante para entender el griego, porque la palabra griega literalmente puede significar, ¿cómo se llama? Irreverent. Irreverentemente. Entonces, irreverent es igual. Entonces, esa manera que estamos haciéndolo, es como algo trivial, es algo pequeño, es no solamente digno, es también irreverente, ¿verdad? Es igual. Necesitamos tomar este serio, este punto. Maylin. Yo quiero saber por qué en algunas congregaciones dicen que solamente los miembros de la iglesia como tal pueden tomar la cena del Señor. Ok, voy a contestar, voy a hacer mención de las dos comentarios en uno, ¿no? Otra es autonomía de la iglesia. La idea, nosotros, aunque yo y Eric no seguimos ese patrón, no tengo ningún problema con que una iglesia lo establezca de esa manera. Tenemos un término que se usa en la iglesia, ¿sí, Eric? Tal vez podemos dar un charla de eclesiología, tal vez, maybe, or no, porque ese va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero simplemente diría, no que yo personalmente no miro con recelo o negativamente a alguien que hace, quizás incluso lo que mencionó Raúl, la idea de decir, ok, algunos que pueden, algunos que no, sobre todo en membresía, porque yo creo que la iglesia tiene la capacidad o el derecho de decir, ok, como nosotros leemos este pasaje, porque sí estamos ordenados a hacer las cosas bien y vamos a tener que hacer la raya en algún lado, ¿no? Entonces, me imagino que hay alguien que llegaría, habría un punto en el que nosotros diríamos, sorry, no puedo hacerlo, quizás no, o sea, quiero decir, todos tenemos una raya en algún lado, ¿no? Entonces yo no lo veo como pecaminoso que alguien dibuje esa raya en otro lado de donde nosotros lo hemos puesto, ¿no? Porque creo que está dentro del derecho. Y lo que diría es que tenemos que recordar, quizás más hablando de lo que dijo Raúl, es que nosotros como iglesia, cuando somos parte de una iglesia, estamos hablando de una iglesia que se ha conformado por un grupo de personas que se han hecho conocer como miembros de esa iglesia, miembros funcionales, ¿no? Me refiero a que han dicho, yo quiero pactar con el resto de las personas en esa iglesia, hay un sometimiento. Entonces, parte de ese sometimiento, bíblicamente, es que hasta cierto punto incluso nos juzgamos, ¿no? Porque de ahí nace la disciplina en la iglesia, ¿no? Donde yo me someto a que si yo estoy haciendo algo correcto, ustedes me van a llamar la atención y yo estoy bajo esa disciplina, ¿no? Entonces, cómo la iglesia específica, esa iglesia específicamente maneja eso, va a cambiar de iglesia en iglesia, pero no podemos decir, porque a veces decimos, oh, nadie es juez de nadie. Bueno, en la Biblia sí, nosotros somos responsables unos por los otros. Y en una iglesia bíblica yo debo de tener un rendimiento de cuentas y estar dispuesto a recibir la amonestación e incluso a veces quizás eso signifique que hay una repercusión, ¿no? Hay algo, una pérdida. Entonces, y cada iglesia otra vez va a manejar eso de una manera diferente, ¿no? Entonces, simplemente diría que tengamos gracia y esa es nuestra actitud, lo que compartía y que Eric dijo sobre cuando miramos la autonomía. Yo tengo amigos, hermanos que son pastores que manejan las cosas de maneras diferentes y les respeto. Ahora, hay una línea, ¿no? Donde digo, no, eso sí estamos cruzando una raya, ¿no? Pero creo que hay una latitud en la cual
podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ojalá tengan una buena razón bíblica por la que lo hacen. Nosotros intentamos hacer las cosas por lo que vemos nosotros en la Biblia, ¿no? Y entendemos correctamente. Mauricio. En la iglesia, ¿cuál es la raya? ¿Iglesia universal o la nuestra? La nuestra. La nuestra, hacemos el anuncio que esta mesa es para los discípulos de Cristo, los cristianos, y después dejamos que cada uno determine eso. O sea, Eric y yo no determinamos quiénes son cristianos. Pero, por ejemplo, no tenemos la regla de que tiene que ser un miembro de la iglesia. No tenemos esa raya. Es para cristianos, para seguidores de Cristo. Porque el propósito es celebrar el pacto del cual somos partícipes, ¿no? Entonces no tiene sentido que alguien que no está participando lo haga. Ahora, que lo han hecho o que se haga, puede ser, pero Dios será juez de eso. Ni Eric ni yo sentimos que hemos sido llamados a crear una valla alrededor de esa mesa, como otros hermanos sí harían, y creo que es su derecho, ¿no? De hacerlo así, porque ellos son responsables a Dios, van a responder a Dios de cómo manejaron. Igual que Eric y yo somos responsables ante Dios de cómo nosotros lideramos esta iglesia, ¿no? Entonces, yo tengo que respetar eso. Maylin. Tiene el mute puesto, Maylin. Yo Ahora tengo sí. otra consulta. Ajá. Bueno, yo me formé con ustedes prácticamente en mi vida espiritual, yendo primero a donde Esteban, bueno, a Tres Ríos, perdón, y luego con ustedes. Solo en estas dos iglesias he estado, ¿verdad? Y ahora que asisto a esta otra iglesia, no la entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo qué es ser un miembro de la iglesia, no entiendo lo que hacen ni lo que dicen y me siento un poco confusa, entonces por eso era que preguntaba que, digamos, desde que estoy yendo ahí, solo una vez se ha celebrado la cena del Señor, pero el pastor empezó a decir que solamente las personas que eran miembros de la iglesia, miembros activos, empezó a decir que el que estuviera enojado con un hermano que no podía, que el que tuviera problemas en el corazón que no podía, que el que tuviera, no sé, o sea, empezaron a decir otras cosas que yo nunca había escuchado y yo me quedé sentada en mi lugar esperando que todo el mundo lo hiciera, ¿verdad? Porque no me siento miembro de la iglesia ya, porque yo no sé quién es, qué hay que hacer para ser un miembro de esa iglesia. Claro. Y eso sería una pregunta que tiene que hacer con ellos, porque otra vez, eso es un espacio, y para hacerlo rápido, un espacio en el cual hay latitud, ¿no? Diferentes iglesias van a determinar qué significa ser un miembro y cómo se llega a ser un miembro de la iglesia, ¿no? Nosotros, como somos una iglesia nueva, somos una congregación nueva, hemos estado esperando a que se conforme un poquito más el cuerpo antes de hacer una membresía oficial. Ahora, como nosotros conformemos esa membresía va a ser diferente a la iglesia donde va usted, a la de Tres Ríos. Por experiencia sé que, por ejemplo, en Tres Ríos no había como una, no en el monte, pero en Carpintera no había tampoco como una cosa muy definida, ¿no? En algunos lugares es más formal, se firma, en otros lados se hace una declaración. Sí creo que es importante tener, para una iglesia ya conformada, ya madura, tener un grupo de personas que dicen, hey, yo soy uno de ellos. ¿Qué significa eso? Pues que yo soy parte de esa iglesia, estoy comprometido a este cuerpo, significando que voy a dar, y no digo plata, solo voy a dar de mi parte y voy a recibir. Voy a escuchar la amonestación, voy a someterme al liderazgo de los pastores, pero también voy a estar atento a las cosas que los hermanos tienen que decirme y yo voy a cuidar a los demás. De un modo hicimos eso con la dedicación de Gabo. Aunque no estamos conformados, dijimos, hey, ellos dijeron, nos estamos poniendo bajo la tutela de este grupo de personas, comprometiéndonos a ella y nosotros como iglesia nos comprometemos de vuelta a que estos papás que van a criar a este niño en un hogar cristiano van a tener el apoyo. Entonces, ves, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de, y también de ponerse bajo el cuidado de y es una cuestión de sometimiento también, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podemos cuidar. Y yo lo digo, por ejemplo,
hasta cierto punto tenemos que llegar a ese punto porque yo como pastor, Mauricio pregunta, ¿dónde está la raya? Yo como pastor tengo que saber dónde está la raya. Eric como pastor tiene que saber dónde está la raya de cuando yo dé cuentas a Dios por las ovejas que estaban en la iglesia, yo siendo una de ellas, ¿no? Pero, ¿cuáles son? ¿De quién soy responsable yo? Entonces, una idea de una membresía me ayuda a entender, ok, yo soy responsable por este grupo de personas, ¿no? Esas personas y nosotros somos mutuamente responsables unos por los otros, pero una de las palabras claves es compromiso, ¿no? Para nosotros, así lo veríamos, y se está conformando y llegaremos un día en el cual quizás, ojalá tendremos quizás algo más formal, pero estamos esperando a que la iglesia madure un poquito, o sea, en el sentido de saber, ok, hay un grupo de personas que están comprometidas a este cuerpo y vamos a seguir adelante. Finalmente, último, rápido, Raúl o Jennifer. Sí, claro, nada más para, en el caso, como les mencionaba, esa experiencia que yo tuve en esa iglesia, nada más para ponerle el ejemplo, se consideraba miembro de la iglesia a la persona que se bautizó en esa iglesia. Entonces, en ese lugar, el que se bautizó ahí era miembro de esa iglesia y nadie que no se bautizara en esa iglesia podía tomar la cena porque no se consideraba miembro. No importa si usted venía de otra iglesia, si era hermano en Cristo o si era muy activo a la iglesia a la que usted asistía, pero ahí no podía compartir la cena. Como le digo, una baja manera de experiencia y de ese lugar. Yo he participado en iglesias en con esa manera de pensar y para terminar, eso va a ser lo último, voy a compartir y si tienen que desconectarse tranquilos, pero si quiero como responder a nuestro corazón. En nuestra iglesia, interesantemente, hay una mezcla de las dos cosas, no de eso exactamente, sino hay una motivación tras eso, ¿no? La idea es, yo no sé el trasfondo de la persona que se bautizó, ¿no? Y hay dos lados a esa moneda, ¿no? La manera de decir, bueno, uno se bautiza y ya. La iglesia católica, por ejemplo, usted se bautiza una vez y ya jamás se vuelve a bautizar, no existe el bautismo otra vez. En la iglesia evangélica puede uno bautizarse más una vez. Muchas veces es porque quizás la persona no lo entendió correctamente y entonces quiere que represente, porque si es un cuadro, quiere que sea un cuadro de la verdad, no de yo me bauticé X día porque pensaba que lo que tenía que hacer, pero no entendía ni papa. Y ahora sí entiendo y ahora sí soy un seguidor de Cristo y soy un discípulo y quiero que bautizarme ahora porque quiero que represente la verdad. A lo mismo que yo diría, o sea, ni a Eric ni a mí nos preocupa mucho la idea de rebautizar personas. Si alguien me dice, y he tenido conversaciones con personas, me dice, hey, yo realmente siento que mi bautismo no significaba nada porque no lo entendía. ¿Puedo bautizarme? Perfecto, vamos a hacerlo. Pero también yo no voy a pedirle a nadie que se rebautice. Eso va a ser algo muy personal de ellos, que ellos van a sentir. Yo creo que quiero manifestar algo más real a lo que fue antes, ¿no? Pero otra vez, en la autonomía de la iglesia y en la eclesiología, en el sistema de cómo se maneja la iglesia, algunos en la entrada a la membresía es bautizarse en esa iglesia, ¿no? Para mí, un miembro de una iglesia, parte del compromiso debería ser un compromiso con Cristo y con la iglesia. Entonces, yo creo que yo no creo que podía ser una persona que sea miembro de la iglesia sin bautizarse, ¿no? Porque entonces está diciendo, quiero comprometerme a la iglesia, pero no a Cristo. Pero si se bautizó en otro lado, mientras significaba lo mismo, no me importa dónde fue que se bautizó, ¿no? No tiene que bautizarse en mi iglesia. No tengo que ser yo el que lo hace. Pero sí diría, es importante que una persona que quiere ser un miembro comprometido de un cuerpo de Cristo haya tomado uno de los pasos más básicos, que es decir, me voy a identificar con Cristo y voy a ser obediente a su mandato. Eric, ¿algún pensamiento más? No, yo puedo cerrar en una oración y podemos descansar. Entonces, Padre Celestial, gracias por este tiempo, esta noche, este tiempo que podemos discutir su palabra, también tradiciones de la iglesia. Ayúdanos para entender claramente cuál es tradición de la iglesia y cuál es su palabra. Entonces, ayúdanos con su espíritu para entender correctamente, claramente, qué es la obra de hombre y qué es la palabra de Dios. Entonces, solamente darnos
sabiduría cuando estamos leyendo la Biblia y hablando con nuestros hermanos de otras iglesias y gracias por su Espíritu Santo que puede convencernos, en ayudarnos, en guiarnos en ese proceso. Ayúdanos a terminar la semana bien y ayúdanos para reunirnos el domingo juntos y estamos emocionados de para terminar Hechos, el libro de Hechos. Estamos listos para hacer eso y gracias por Jonathan y su testimonio y liderazgo y Sarah también en su familia y entonces gracias por mi iglesia en nombre de Jesús. Amén.